Resumen histórico de la Iglesia Adventista. El tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos la purificación del santuario celestial que se llevaba a cabo en el cielo y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra, los mensajes del primero y segundo y tercer ángel, y desplegó el estandarte en el cual estaba inscrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Otro de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios visto en el cielo por el pueblo amante de la verdad, además del arca que contenía la ley de Dios, la luz del día de reposo del cuarto mandamiento. Este resplandecía con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. La no inmortalidad del alma es un hito antiguo. No pude recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de antiguos hitos. La falla más grande que podemos encontrar en la Reforma es que los reformadores pararon de reformar. Si hubieran continuado y seguido hacia adelante hasta dejar atrás los últimos vestigios del papado, como son la inmortalidad del alma, el bautismo por aspersión, la Trinidad y la observancia del domingo, la Iglesia hoy ya estaría libre de sus errores extrabíblicos. De acuerdo con esta opinión, entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? A la religión cristiana, es decir, al cristianismo en general, está legalmente reconocido y declarado como la religión establecida de esta nación. El requisito de la creencia de la Trinidad. La culpa de blasfemia sobre todo aquel que habla y actúa en desprecio de la religión establecida. ¿Qué más exigirá el papado? Que se exija en creer a la doctrina de la Trinidad, que la culpa de blasfemia sea impuesta a todo aquel que de hecho hable o actúe en desprecio por la religión profesada por casi toda la comunidad. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería. Entre estas profecías se encontraba la de Habacuc 2, 1 al 4, a lo que respondió Jehová y dijo: escribe la visión y escúlpelo sobre tablillas, para que se pueda leer corrientemente, porque la visión todavía tardará hasta el plazo señalado, bien que se apresura el fin, y no engañará la esperanza, aunque tardará, aguárdala, porque de seguro vendrá y no se tardará. El justo por la fe vivirá. Le había sugerido a Charles Finch la redacción de un cartel profético para ilustrar las visiones de Daniel y Apocalipsis, pero el justo por la fe vivirá. Creemos sinceramente que de acuerdo con las Santas Escrituras, las mujeres como un derecho pueden y como un deber deben practicar en los siguientes ejercicios de la Iglesia. Una mujer puede orar, profetizar, exhortar y consolar a la Iglesia, pero no puede ocupar el cargo de pastor o anciano gobernante de la Iglesia. Recordemos que el sacerdocio fue ordenado por Dios. Al venir al rescate del hombre perdido, el gran Emmanuel nuevamente volvió a ordenar 12 discípulos, y todos fueron hombres para su ministerio apostólico. Cuando uno de ellos cayó por causa del pecado, los 11 que permanecieron fieles eligieron a Matías, otro hombre, y todo esto antes del derramamiento de la lluvia temprana. El evangelio avanzaba, pero aún faltaba otro campeón en las filas, y desde el mismo cielo el Señor Jesús llama y ordena a Saulo de Tarso, conocido como Pablo, y junto a Bernabé son ordenados para el ministerio de evangelización a toda raza, tribu, lengua y nación. La sabiduría edificó su casa sobre 7 columnas. No remuevas los linderos antiguos que pusieron tus padres. Queremos dar muchas gracias a la Verdad Ilustrada por permitirnos hacer uso de su material. En diciembre de 1844, Helena Harmon, posteriormente Helena G. de White, recibe su primera visión a los 17 años de edad en Portland, Maine, tras el chasco de otoño de 1844. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo vídeo. Entre el 21 y el 23 de abril de 1848 se celebra la primera de una serie de conferencias de intenso estudio de la Biblia donde los creyentes descubrieron algunas de las creencias esenciales del adventismo. En 1849, James White, autor y predicador adventista, publica el primer número de The Present Truth, La Verdad Presente. Poco después, en 1851, Ellen White escribe la visión de El fin de los 2300 días, donde ve al Padre y al Hijo, pero no puede contemplar el rostro del Padre. Más adelante, en 1860, la Iglesia recibe el nombre de Adventistas del Séptimo Día, que lleva la aprobación del cielo.
El 20 de mayo de 1863 se crea la organización de la Conferencia General de Adventistas del Séptimo Día. En ese mismo año, y a partir de ahí, Ellen White recibe instrucciones sobre el régimen alimenticio adecuado e instrucciones relacionadas con la salida al campo y estilo de vida del cristiano. En 1868 surgen las declaraciones de los adventistas evangélicos, llamados adventistas nominales, con la creencia que Cristo es un segundo Dios y que el Espíritu Santo era la tercera persona de la divinidad, bajo un concepto trinitario. En 1872 se escribe la Declaración de Principios Fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día. Consta de 25 proposiciones escritas en gran parte por James White. Las doctrinas 1 y 2, que tratan sobre la deidad, se basan en 1 Corintios 8:6 y no contienen el término divinidad ni trinidad. En el mismo año muere el anciano Joseph Bates. 2 años más tarde, en 1874, son publicados nuevamente por James White en el primer número de Things of the Times, el 4 de junio de 1874, y por Urias Smith en el Advent Review and Herald of the Sabbath, el 24 de noviembre de 1874. James White afirma: al presentar al público esta sinopsis de nuestra fe, deseamos que comprenda claramente que no tenemos artículos de fe, credo o disciplina aparte de la Biblia. En 1877, en el Instituto Bíblico, Urias Smith y James White esbozan las principales doctrinas de los adventistas del Séptimo Día. Se lleva a cabo en Oakland, California, incluyendo todo desde el santuario hasta profecía, la deidad, la naturaleza del pecado hasta la naturaleza de Cristo. En 1881 muere el anciano James White, esposo de Ellen White. 2 años más tarde, en 1883, mueren los ancianos J.B. Frisbee y John Nervins Andrews. En esta sesión de la Conferencia General de ese mismo año, se decide no publicar un manual de la Iglesia, ya que se considera indeseable dar algún paso hacia una disciplina, credo o forma de formalismo. En 1888 da lugar la 27ª sesión de la Conferencia General, la cual se lleva a cabo en Minneapolis, Minnesota, con 91 delegados y aproximadamente 475 asistentes. Dios trae la verdad de la justificación por la fe a su pueblo a través de los ancianos Wagoner y Jones, pero lamentablemente el mensaje es resistido por una gran mayoría de los líderes de la Iglesia. Al año siguiente, en 1889, los principios fundamentales de la fe adventista se amplían de 25 a 28 secciones, añadiendo las creencias 14, 15 y 16, y se publican en el anuario de 1889, dejando sin cambios los 2 primeros sobre la doctrina de Dios. En ese mismo año muere el anciano Joseph Harvey Wagoner, padre de Elliot Joseph Wagoner. En 1890, el liderazgo intenta eliminar el nombre de Adventistas del Séptimo Día del American Sentinel, diario de libertad religiosa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para hacer que la revista sea popular a otras denominaciones, pero Ellen White lo impide. Ella declara: esta política es el primer paso en una sucesión de pasos equivocados. En 1891, la Conferencia General envía a Helena de White a Australia, en contra de la luz que le fue dada. E.J. Wagoner es enviado durante 10 años a Inglaterra como editor de Present Truth para separarlo de A.T. Jones y Ellen White. En 1892 muere el anciano Roswell F. Cottrell. Ese mismo año surge la serie Biblioteca de los Estudiantes de la Biblia, Lecciones para el Público número 90, La Doctrina de la Trinidad. Reimpresión del artículo Independent en Nueva York el 14 de noviembre de 1889. Es del autor no adventista Samuel Speer. Promueve un Dios que subsiste y actúa en 3 hipotástasis, personas, pero también en eterna subordinación divina del Hijo al Padre. El tratado usa términos generalmente no usados por los adventistas, pero generalmente es de contenido no trinitario. 2 años más tarde, en 1894, Ellen White advierte: es un grave error por parte de quienes son hijos de Dios tratar de salvar el abismo que los separa de los hijos de las tinieblas al ceder principios, al comprometer la verdad. Es una iglesia reincidente que disminuye la distancia entre ella y el papado. De mientras, Herbert Camden Lassey asiste a la reunión dominical trinitaria como delegado de Battle Creek College en el movimiento de voluntarios estudiantiles para misiones extranjeras en Michigan. Lassey vuelve a aceptar la doctrina de la Trinidad. En 1895, Helena White advierte a los líderes de Battle Creek:
El Señor no ha puesto a ninguna de sus agencias humanas bajo el dictado y el control de aquellos que son ellos mismos, pero que son mortales errantes. Pero hay un poder ejercido en Battle Creek que Dios no ha dado, y juzgará a quienes asuman esta autoridad. Hermanos, dejen que Dios gobierne. Al año siguiente, en 1896, Herbert Camden Lacy da conferencias sobre Trinidad en Corambon, Australia. La hermana Marian Davis, asistente literaria de Ellen White, toma abundantes notas. Arthur G. Daniels no se opone a las conferencias. A la vez, surgen una serie de recomendaciones para el cambio esencial en la sesión de la Conferencia General, para elegir a un hombre como presidente, pero se les aconseja a los hermanos que no es aconsejable hacerlo. Elena White advierte: colocar a los hombres donde Dios debería ser colocado no honra ni glorifica a Dios. ¿El presidente de la Conferencia General será el Dios del pueblo? ¿Se debe considerar a los hombres de Battle Creek como infinitos en sabiduría? Dejaos de los hombres. En 1897, John Harvey Kellogg presenta sus primeros conceptos que conducen al panteísmo, en una sesión de estudios que da en la sesión de la Conferencia General. En 1898, la Review and Herald imprime un artículo del Mensajero del Rey, The King's Messenger, el cual es una enseñanza trinitaria, el hombre Dios, The Good Man. La visión de R.A. Underwood del Espíritu Santo cambia de una influencia a una persona. Elena de White declara: la Iglesia está en el estado de la Odisea, la presencia de Dios no está en medio de ella. En 1900, la Review and Herald vuelve a imprimir dos artículos más de El Mensajero del Rey, ambos de enseñanza trinitaria, la tercera persona, the third person, y personalidades combinadas. En 1901, las recomendaciones para el cambio son repetidas y votadas. Un presidente encabezará la Conferencia General por solo un año. Arthur Daniels es elegido, pero 2 años después sigue siendo presidente. Elena White advierte que la Iglesia está trabajando sobre principios erróneos. Las personas han perdido la confianza en quienes tienen la gestión del trabajo. Sin embargo, escuchamos que la voz de la conferencia es la voz de Dios. Cada vez que he escuchado esto, he pensado que era casi una blasfemia. En 1902, J. H. Kellogg se prepara para publicar su obra, The Living Temple. Se le dice que no incluya sus nuevas teorías, pero ignora el consejo. Intenta obtener la aprobación en el Consejo de Otoño para que se publique su libro, pero una carta de Ellen White a Daniels le aconseja que no tenga nada que ver con el libro. Kellogg lleva su manuscrito a la editorial Review and Herald como trabajo externo y acuerdan imprimirlo. Como resultado, el sanatorio Battle Creek, el 18 de febrero, encabezado por Kellogg, y la imprenta Review and Herald, el 30 de diciembre, arden hasta los cimientos, y con él las pruebas del libro Living Temple de Kellogg, pero lleva el manuscrito a una imprenta no adventista. Elena White se siente perpleja y frustrada con la Conferencia General y decide retirarse de todas sus reuniones. Ella les escribe a sus hijos Edson y Willie: tengo muy poca confianza de que el Señor les esté dando a estos hombres en puestos de responsabilidad, visión espiritual y discernimiento celestial. Estoy perpleja por su curso y deseo ahora atender mi trabajo especial, no tener parte en ninguno de sus concilios y no asistir a las reuniones del campamento, cerca o lejos. Mi mente no se verá arrastrada a la confusión por la tendencia que manifiestan a trabajar directamente en contra de la luz que Dios me ha dado. He terminado. Conservaré mi inteligencia dada por Dios. Mi voz ha sido escuchada en las diferentes conferencias y en las reuniones del campamento. Ahora debo de hacer un cambio, por lo tanto me iré. Dejaré que reciban noticias de la Biblia. Esta es la luz que se me ha dado y no me apartaré de ella. En 1903, la crisis comienza con Living Temple y la apostasía alfa. Kellogg imprime el libro en el que ha colocado sus teorías. Elena White dice que son espiritistas y parecidas al panteísmo. Ella dice que estas enseñanzas son el alfa de las herejías mortales y que la omega seguiría en poco tiempo. Tiemblo por nuestra gente. Kellogg afirma que su libro está en armonía con los escritos de Ellen White y que puede sostenerse con declaraciones de los testimonios. Ellen White le dice que ha quitado la conexión de sus declaraciones y las interpretó de acuerdo con su propia mente. En una visión, Ellen White ve una plataforma reforzada por maderas sólidas, las verdades de la palabra de Dios. Alguien de gran responsabilidad en el trabajo médico dirigía a este hombre y a ese hombre para aflojar las maderas que sostenían esta plataforma. Ellen White le escribe a A.G. Daniels: tenga cuidado de cómo sostiene los sentimientos de este libro con respecto a la personalidad de Dios. Se me ha presentado que el escritor de este libro está en una dirección equivocada. Kellogg escribe una carta a Hay Butler:
Por lo que puedo comprender la dificultad que es encontrada en The Living Temple, todo el asunto puede reducirse a la pregunta: ¿el Espíritu Santo es una persona? Usted dice no. Yo había supuesto que la Biblia dice esto por la razón que el pronombre personal él es usado hablando del Espíritu Santo. La hermana White usa el pronombre él y ha dicho en muchas citas que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Cómo el Espíritu Santo puede ser la tercera persona y no ser una persona en absoluto es difícil para mí de ver. Después del concilio, Daniels escribe a W. C. White sobre los cambios propuestos que Kellogg ha planeado para el libro. En cuanto a los planes del Dr. Kellogg para revisar y volver a publicar Templo Viviente, en poco tiempo había llegado a creer en la Trinidad y ahora podía ver con bastante claridad dónde estaba toda la dificultad. Ahora creía en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y su punto de vista era que Dios el Espíritu Santo y no Dios el Padre, que llenaba todo el espacio y todo ser viviente. Ellen White le escribe a Kellogg: no está del todo claro sobre la personalidad de Dios, que lo es todo para nosotros como pueblo. Prácticamente ha destruido al mismo Señor Dios. Ella predice además lo que sucederá en el futuro. El enemigo de las almas ha tratado de introducir la suposición de que una gran reforma iba a tener lugar entre los adventistas del séptimo día, y que esta reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que son los pilares de nuestra fe, y comprometerse en un proceso de reorganización. Si esta reforma se llevara a cabo, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la Iglesia remanente serían descartados. Nuestra religión sería cambiada. Los principios fundamentales que han sustentado el trabajo durante los últimos 50 años se considerarían un error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orden. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Ese mismo año, Daniels es nombrado presidente para los próximos 20 años. Ellen White escribe: estos principios son tan ajenos a los principios de Dios que Dios no puede bendecir a quienes los votan. E.J. Waggoner también objeta: es fundamental y diametralmente opuesto a los principios de organización establecidos en la Biblia. Percy Magan dice: son los mismos principios e introducidos de la misma manera que hace cientos de años cuando se hizo el papado. Jones afirma: esta propuesta de constitución es subversiva de los principios de organización que se nos dieron en la Conferencia General de 1897 y la de 1901. Esta sesión de la Conferencia General ha rechazado las recomendaciones de 1897 y 1901. En el mismo año muere Uriah Smith. El Dr. John Harvey Kellogg promueve las doctrinas trinitarias en Battle Creek, después de convertirse del panteísmo. Kellogg le pide a Jones que enseñe en el Battle Creek College. Waggoner se muda a Battle Creek. Ellen White le escribe: Satanás está trabajando sigilosamente, incansablemente para afectar tu caída a través de sus tentaciones engañosas. Espera llevarte a los laberintos del espiritualismo. Un año más tarde, en 1904, Ellen White tiene una visión en la que el ángel les dice a Jones y Waggoner: los sentimientos que has recibido en armonía con las teorías especiales presentadas en el libro Templo Viviente no son pura verdad. Hay una mezcla de verdad y error, separada completamente de los sentimientos seductores y desorientadores que corren a través del templo viviente. Ellen White tiene otra visión de Kellogg. El tema sobre el que estaba hablando era la vida y la relación de Dios con todos los seres vivos. En sus presentaciones disimuló un poco el asunto, pero en realidad estaba presentando, como de más alto valor, teorías científicas similares al panteísmo. Me sorprendió ver con qué entusiasmo se recibieron los sofismas y las teorías engañosas. La influencia de esta charla animó al orador a llamar a un consejo de nuestros hermanos en Battle Creek para un examen más detallado de estos sentimientos seductores. La rebelión y la apostasía están en el mismo aire que respiramos. La gran apostasía está funcionando hasta cierto punto y se convertirá en una oscuridad profunda como la medianoche, impenetrable como un saco de pelo. La oscuridad se volverá más densa en las mentes humanas después de que la verdad haya penetrado y haya sido rechazada. Durante los últimos 50 años, cada frase de la herejía ha sido traída a nosotros. Mensajes de todo orden y clase han sido instados a los adventistas del séptimo día para tomar el lugar de la verdad que, punto por punto, ha sido buscada por la oración, el estudio y testificada por el poder milagroso del Señor. Mucho de nuestro pueblo no se da cuenta de la firmeza con la que se han sentado los cimientos de nuestra fe. Mi esposo, el anciano Joseph Bates, padre Pierce, el anciano Hiram Edson y otros que eran aplicados, nobles y verdaderos estaban entre los que después del paso del tiempo en 1844 buscaron la verdad como un tesoro escondido.
Cuando llegaron al punto en su estudio en el que dijeron no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor vendría sobre mí, me llevaría en visión y se me daría una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones sobre cómo debíamos trabajar y enseñar eficazmente. Así se dio luz que nos ayudó a entender las Escrituras con respecto a Cristo, su misión y su sacerdocio. Me fue aclarada una línea de verdad que se extiende desde ese momento hasta el momento en que entraremos en la ciudad de Dios, y di a los demás la instrucción que el Señor me había dado. En 1905, la sinopsis de nuestra fe de 28 principios fundamentales de 1889 se inserta de nuevo en el anuario de la Iglesia y continúa hasta 1914 sin cambios en las dos primeras doctrinas, el Padre y el Hijo. Ellen White confirma estos principios. Cada pilar que Él ha establecido debe ser fortalecido. Ahora no podemos abandonar los cimientos que Dios ha establecido. No podemos ahora entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostasía desde la verdad. Los últimos 50 años no han empañado ni una pizca o principio de nuestra fe, ya que recibimos las grandes y maravillosas evidencias que nos fueron aseguradas en 1844. Después del paso del tiempo no se cambia ni se niega ni una palabra. En ese mismo año muere Daniel Bourdeau. Ellen White dice que los escritos de los pioneros deben ser reproducidos. Dios me ha dado luz sobre nuestras publicaciones periódicas. Ha dicho que los muertos deben hablar. ¿Cómo? Sus obras les seguirán. Debemos repetir las palabras de los pioneros de nuestro trabajo, que sabían lo que costaba buscar la verdad como un tesoro escondido, y que se esforzaron por sentar las bases de nuestro trabajo. Avanzaron paso a paso bajo la influencia del Espíritu de Dios. Uno por uno, estos pioneros están muriendo. La palabra que se me ha dado es que se reproduzca lo que estos hombres han escrito en el pasado. Cuando los hombres traten de mover un alfiler o pilar de la fundación que Dios ha establecido por su Espíritu Santo, dejen a los hombres ancianos que fueron los pioneros en nuestra obra que hablen claramente, y dejen a aquellos que están muertos que hablen también, por la reimpresión de sus artículos en nuestras revistas. Recojan los rayos de la luz divina que Dios ha dado y ha dirigido a su pueblo paso a paso en el camino de la verdad. Esta verdad resistirá al paso del tiempo y las pruebas. Al cabo de 2 años, en 1907, la apostasía ya está aquí. Con la apostasía de J. H. Kellogg, Ellen White advierte: el tiempo de esta apostasía ha llegado. Se hará todo lo posible para poner en duda las posiciones que hemos ocupado durante más de medio siglo. Ese mismo año, el folleto de la Escuela de Entrenamiento Bíblico, edición de diciembre, fue publicado 5 años antes de la muerte de Ellen White, usando el término Trinidad. En la página 13, en la caja de preguntas, el Espíritu Santo se describe como uno de la Trinidad y representa plenamente a Dios y a Cristo y a la Trinidad. En 1912, la Review and Herald reimprime los principios originales con los 2 primeros sin cambios, un Dios y un Señor. En 1913, F.M. Wilcox publica un supuesto tracto trinitario y una cita de Ellen White tomada del Deseado de todas las gentes, junto a él de 1898 para pintar una falsa imagen de la creencia en la Review and Herald, volumen 6, 9 de octubre de 1913, página 21. Wilcox despliega la Divina Trinidad, que incluye al Espíritu Santo como la tercera persona de la divinidad, bajo un concepto trinitario. Esto prepara el escenario para hacer la divinidad, usada exclusivamente por Ellen White, equivalente a la Divina Trinidad, de Wilcox. Esto es aparentemente una respuesta para contrarrestar la afirmación publicada por James Gray del Instituto Bíblico Moody de que los adventistas niegan la Trinidad. En 1915, Ellen White advierte de grandes cambios que tendrán lugar después de su muerte. Se me ha encargado decir a nuestra gente que no se da cuenta, que el diablo tiene un dispositivo tras otro y los lleva a cabo de maneras que no esperan. Las agencias de Satanás inventarán formas de hacer pecadores a los santos. Te digo ahora que cuando me dejen en paz habrá grandes cambios. No sé cuándo me tomarán, y deseo advertir a todos contra los árdides del diablo. Quiero que la gente sepa que les advertí completamente antes de mi muerte. Ese mismo año, Ellen White muere, y es enterrada junto a su marido, Jaime White. La sinopsis de nuestra fe, que son los principios fundamentales mayormente escrita por Jaime White en 1872 e insertada en el anuario de 1889 y nuevamente en los anuarios de 1905 a 1914, son ahora removidos del anuario de 1915 por un mero estadístico de la Conferencia General, Edson Rogers. Obviamente lo hizo tan pronto como la profeta viviente murió. Así, los principios fundamentales que los pioneros sostenían con gran unanimidad son quitados del camino, cumpliéndose la palabra de la profeta.
Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.